Eso es, que la tengamos ahí para otro momento. Vamos a ir comenzando entonces a nuestro primer módulo básico de nutrición. Vamos a estar explicando los objetivos del curso, lo que vamos a aprender, etcétera. Bueno, en, en este curso básico lo que vamos a aprender es acerca de los macronutrientes y los micronutrientes, así como los fitonutrientes que son parte de los micronutrientes, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Eso es un poco lo que encontramos en los alimentos. Los macronutrientes son los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, y los micronutrientes son los minerales, las vitaminas y los fitonutrientes. ¿Qué son los fitonutrientes? Los fitonutrientes es aquellos componentes de las verduras, de las frutas que les dan color, ¿sí? Así, por ejemplo, tenemos fitonutrientes pues, que le dan color rojo, por ejemplo, aquí al pimiento o a las fresas, y fitonutrientes que le dan color verde pues, a los pepinos, a los pines, al apio, fitonutrientes que dan, pues no sé, color amarillo o naranja a las zanahorias, a las calabazas, color marrón a, a los champiñones, a los hongos, ¿sí? O sea, todos esos elementos que forman parte natural de las frutas y verduras que les dan color, pues esos son los llamados fitonutrientes, que también son importantes de que el cuerpo los consuma porque tienen como diremos, su trabajo correcto en el organismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en este nivel básico? Vamos a aprender cuáles son las mejores fuentes de estos nutrientes. Vamos a aprender por qué deberíamos consumir unos tipos de alimentos y otros no, o por lo menos reducir su ingesta, ¿sí? Tengamos en cuenta, alguna dieta sana pues no significa tener un plan de nutrición de aquellos de que me tengo que levantar a las 9, comer 50 gramos de hidratos de carbono con 3 gramos de proteína, a las 11 de la mañana pues hay que comer más o menos igual, y tener una lista complicada como a veces ustedes las han visto o saben que existen, y las personas si se saltan algo porque es muy difícil de llevar dietas de ese tipo y no ven resultados, pues se sienten culpables. Entonces no se trata de eso. El objetivo del curso no es dictar un tipo de dieta en estas escalas que estamos hablando, no se trata de eso, sino entender los principios básicos de la nutrición, de la alimentación y de lo que obtenemos a través de los alimentos. Recordemos algo, nosotros sabemos que hay alimentos que no son saludables, y de hecho hasta la misma sociedad los llama comida chatarra, alimentos vacíos, ¿sí? Que aparte, ¿por qué los llaman chatarra o vacíos? Bueno, porque no aportan nada a nivel nutricional, no aportan nada, pero tienen una característica que sí me van a permitir repetir durante varias veces en toda esta presentación, es que esos elementos vacíos, esos hidratos de carbono vacíos, esas calorías vacías que no aportan, además de que no aporten, encima son grandes ladrones de recursos. Es decir, hidratos de carbono vacíos como harinas blancas, etcétera, son grandes ladrones de vitaminas del grupo B que usted tenga acumuladas en su cuerpo. Entonces no se trata ya solo de que no aporten nada positivo al conjunto, sino que lo que tienen se lo van a robar. Entonces, una dieta equilibrada, una dieta sana, es aquella que nos permite aportar la mayor parte de nutrientes a nuestro cuerpo. Y como todos sabemos, siendo realistas, todos sabemos que muchas personas, pues como dicen, entre comillas, de vez en cuando se dan un capricho, es decir, comen aquello que no deberían, aun sabiendo, pues que a lo mejor, no lo sé, tienen hígado graso, colesterol o la presión alta, y comen algo, o son diabéticos, y comen algo que no debieran. La idea es saber un poco cómo compensar esos caprichos o
pecados nutritivos, ¿no? O alimenticios, cómo compensar esos episodios que de vez en cuando se pueden dar en la vida de las personas. Entonces, todos esos detalles es lo que vamos a ir navegando a través de este curso, conociendo todas esas cosas. Pero vamos a explicar algunos datos a tener en cuenta antes de entrar ya en materia. Sí, ustedes pueden anotar todo aquello que les sea interesante o tomar captura de pantalla de lo que necesiten. ¿Cuál es el objetivo del curso? Esto es sumamente importante que lo podamos entender. El objetivo del curso no es dictar una filosofía de alimentación y posicionarla como mejor que otra. Yo estoy seguro que de las personas que estamos aquí presentes, pues cada uno tiene pues un criterio de cómo debe alimentarse. Ustedes saben, hay personas que comen, por ejemplo, carnes, pero solo comen carnes blancas, no comen carnes rojas. Hay personas que comen carnes blancas y rojas, hay personas que comen pescado pero no comen carne, hay personas que comen carne y pescado, hay personas que comen vegetales y pescado pero no carne. O sea, hay un montón de historias. Hay los llamados vegetarianos, ovo-lácteo vegetarianos, veganos, crudi veganos, en fin. Muchas de estas tendencias a veces crean moda. Hay dietas específicas como dietas keto, que a lo mejor ustedes las han escuchado, dietas en base al grupo sanguíneo. No vamos a entrar aquí en nada de eso. O sea, la idea es que conozcamos un poco en lo que es el concepto de la nutrición. Así que nos vamos a quedar con un principio general, un principio que tiene que ser la esencia de todo este curso y debe ser un poco lo que domine la conversación y nuestra mente cuando hablemos con algunas personas, algunos clientes sobre los que queremos mostrarle el por qué consumir Levasi como un elemento más de una nutrición correcta, pues el principio que debe regir en nuestra mente, sea que estemos de acuerdo o no con la filosofía de comer de la persona, eso es un mundo totalmente aparte. Pero independientemente de eso, lo que debe regir en nuestra mente es si la línea o la forma en que la persona se alimenta le está aportando todos los nutrientes. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Imaginemos que usted está hablando con una persona que le dice que es vegetariana, por decir algo, pero que es de esa línea de vegetarianos que sí consumen leche, huevos, miel, etcétera. Es decir, no es vegano, ¿sí? Es vegetariano y sí en su conciencia o en su criterio puede consumir esas cosas. Muy bien. Uno a bote pronto podría pensar, bueno, pues esta persona pues se está cuidando, está comiendo bien y en principio está saludable. No necesariamente es así, porque si hablando con esta persona nos damos cuenta que tiene algún problema de salud, algo está fallando, o sea, hay algo que ese cuerpo no está recibiendo. Entonces, nuestro objetivo es ayudar a identificar a las personas, primero nosotros, evidentemente. El objetivo del curso es para que nosotros aprendamos a comer de forma correcta y coherente, porque ustedes saben que el EBASI es parte de un estilo de vida saludable y que nosotros tenemos que ser un fiel reflejo de una vida coherente que, por otro lado, estamos promocionando, estamos facilitando a las personas, porque el EBASI no es un medicamento milagro, no es un producto milagro que lo que toca lo convierte en salud, sino que es parte de una coherencia de algo que tiene sentido, de una vida saludable, de una vida que nos permite tener más energía, y lo hacemos a través de la nutrición. Entonces, Levasi es un alimento que, como tiene más de 40 nutrientes, lo que hace es ir rellenando huecos en aquellos espacios donde nuestro cuerpo no está recibiendo la cantidad correcta de nutrientes. Entonces, si una persona estamos hablando con ella e independientemente del concepto de nutrición que tenga, de la forma de alimentarse que tenga, esa persona tiene un problema de salud que nosotros podemos detectar que es debido a una carencia de nutrientes, evidentemente su filosofía, bueno, pues es suya, pero nuestro papel ahora es hacerle ver por qué debería incorporar una serie de nutrientes más, por este caso Levasi, a su forma de alimentarse para rellenar esos huecos, ¿no? Entonces, concepto. No vamos a entrar en filosofías concretas, no vamos a ensalzar a una sobre otra, sí vamos a tener muy claro que el objetivo es ayudarnos a nosotros
a buscar deficiencias, primero en nuestra forma de alimentarnos y después para poder ayudar a otros. Tampoco la idea es que nos tengamos que convertir en asesores de nutrición, en coach, ¿sí? En nutricionistas, en personas que tengan, pues yo qué sé, pues un cartón, un diploma y que antes de ofrecer nuestro producto a las personas tengamos que hacerle pues un chequeo, un análisis, todo una pesquisa investigatoria, a ver qué comen, qué dejan de comer y someterlo a un interrogatorio de este tipo. Tampoco es el plan, tampoco es el objetivo. El objetivo es, como mencionamos aquí en esta lámina, en esas 3 líneas de color amarillo, es que conozcamos mejor en profundidad la complejidad de la dieta y de la nutrición. Miren, yo estoy convencido de algo. Si ustedes tienen coche, así personal, que usan, yo estoy seguro que cuando uno va a comprarse un coche, pues como en España, pues uno pues ya sabe si es que quiere un coche pues de gasoil, o sea, petrolero, como dicen aquí, de gasolina, y si tiene además gas, qué tipo de aceite va a usar. O sea, uno se asegura de qué es lo que le va a meter, ¿sí?, al motor a ese coche. Es decir, si ustedes compran un coche que funciona con gasolina y un día llegan a un grifo y no tienen la gasolina, pues 97, por ejemplo, que usa su vehículo, ustedes no dicen, bueno, pues llénalo con petróleo, ¿sí? A fin de cuentas, le echamos eso y que tire para adelante. No, no lo harían, ¿verdad? No lo harían. No tendría sentido. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ese motor no funciona con petróleo, sino con gasolina 95 o 97. Si el coche que ustedes han comprado funciona a gas y su coche es GLP y llegan a un grifo y no tiene GLP y tiene GNV, pues tampoco le dicen, bueno, pues métele ese, a fin de cuentas es gas y que tira para adelante. No lo hacen, ¿verdad? No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque tenemos un bien, que es un coche, que nos han informado, que entendemos que tiene un manual de instrucciones y que nos ha costado dinero tenerlo, ¿sí? Y a lo mejor se está pagando y el costo del coche son 3 o 5 años de trabajo, no lo sé. O si lo han comprado al contado, a lo mejor es el ahorro de 3 o 5 años de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un bien que vale, que tiene un costo, que nos está, pues, doliendo pagarlo, en cierto modo, entre comillas, para entender la expresión, y tenemos la información. ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo? Pues nadie ha pagado un sol ni un euro por él, simplemente nos lo han dado, o sea, no hemos pagado por nuestra vida, ¿sí? A lo mejor si tuviéramos que pagar lo cuidaríamos más. Tampoco nos han dado la información, es decir, en el colegio no nos han enseñado a comer bien. Sin embargo, nosotros llegamos con hambre a un sitio, pedimos uno de esos que se llaman aeropuertos, que hay de todo, así un plato bien lleno, y venga, mientras el estómago hay espacio, le vamos metiendo, ¿no? Y le metemos de todo. Y lo hacemos porque desconocemos que nuestro cuerpo no puede recibir de todo así sin más. Pero como nadie nos lo enseñó y no nos ha costado nada a nuestro estómago, pues le metemos cualquier cosa. Entonces la idea es, el objetivo de este curso es, sin necesidad de ser profesionales, sin necesidad de tener que tener un título ni nada por el estilo, por lo menos conocer un poco mejor qué son los alimentos, qué alimentos hemos de consumir y por qué alimentos no y por qué. Tener esa información general sobre lo que ocurre en nuestro organismo y, por otro lado, evidentemente, que nos permita mantener una conversación con un cliente. Imagínense que usted está hablando pues, de su producto con alguien y esa persona es alguien que entiende del tema nutrición y usted se da cuenta que hasta sabe más que nosotros, ¿no? O más que usted. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que no podemos mantener una conversación de tú a tú. No podríamos ayudar a esa persona porque él está conociendo detalles que nosotros desconocemos. Entonces, sin necesidad de ser profesionales en ese sentido o de tener títulos, pero sí saber de qué estamos hablando. Recuerden que el primer beneficiado en todo esto vamos a ser nosotros. Si en nuestra vida personal, si en nuestra forma de vida actual no tenemos un criterio claro de cómo funciona la nutrición, cómo funciona la alimentación, por qué hemos de comer algunas cosas y otras no, estamos realmente fallando.
¿Por qué es importante que nosotros tengamos una visión clara sobre este asunto? Pues como hemos dicho en otras ocasiones, bueno, lo he dicho yo, Levasi no es una criptomoneda, no es un criptoactivo, no es un producto de inversión en bolsa, porque si fuera así, si Levasi fuera eso, ahora mismo estaríamos hablando en vez de nutrición, lo que es un blockchain, de por qué los bitcoins, las criptomonedas están bajando a día de hoy en bolsa, qué relación tienen los bitcoins con otros índices bursátiles, cómo afecta la guerra de Ucrania, el tema de los fertilizantes. Estaríamos hablando de todo eso para entender el tema, pero como Levasi no es nada de eso, es un alimento, entonces necesitamos conocer un poco, a líneas generales, todo este tema de la nutrición, porque nuestro producto es nutrición. Entonces, puesto que nosotros hemos decidido ser parte de una compañía que mejora nuestra vida, que mejora la vida de las personas a través de la nutrición, es importante que conozcamos lo que es la nutrición. Entonces, en principio, el primer beneficiado nosotros, porque si no sabemos comer, aprenderemos a comer un poco mejor, tendremos una información general, podremos mantener una conversación pues con los clientes y evidentemente vamos a poder ayudar a nuestros clientes a determinar si está recibiendo todos los nutrientes que necesita o no, independientemente, recuerden, independientemente del tipo de dieta que esté llevando. Evidentemente aquí vamos a colocar una restricción que se me acaba de ocurrir y me ha venido así, y es que si estamos hablando con una persona que es vegana absoluta, pura, ¿sí? En la que no consume pues ningún tipo de alimento derivado de animales, evidentemente le va si no le encaja. No podemos luchar contra eso porque no hay forma de que una persona con una dieta de este tipo, basada en una filosofía moral, podamos introducir un alimento como levas. Sí, es como querer hacer que un judío o un musulmán les coma chancho. No van a poder hacerlo. Entonces, si encontramos una persona pues que es vegana o vegana, en el tema de Levasi no vamos a ayudarle, a lo mejor le podemos ayudar en otras cosas, ¿no? Pero evidentemente con Levasi no va a poder entrar porque no entra dentro de su filosofía. Pero en términos generales realmente son pocas las personas que manejan esos conceptos, pero si ustedes solo se encuentran, recuerden que difícilmente va a poder manejar un producto como Levasi o suero de leche o una filosofía de alimentación de este tipo. Pero como le digo, si conocemos, evidentemente podemos hablar con él, podemos aprender de él y es posible que le aportemos algunas cosas que él no sepa. Vamos a entrar entonces a ver qué vamos a aprender en este curso, qué es lo que vamos a. Bueno, vamos a ver en primer lugar la introducción al curso, que es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿sí? Toda esta parte que yo les he dicho forma parte de la introducción a este curso, el por qué lo vamos a hacer, el sentido que tiene y qué vamos a ir aprendiendo. Vamos a hablar hoy, justo después de esa introducción, del punto 2 y 3. Haremos una breve introducción a los hidratos de carbono. Cuando vean esto, HDC, hidratos de carbono o carbohidratos, ¿sí? Vamos a ver una breve introducción a esto. Digo breve introducción porque dentro de 15 días el siguiente módulo hablará en profundidad de los hidratos de carbono, pero hoy nos vamos a limitar a hacer una breve introducción, un primer acercamiento a los hidratos de carbono y a las fibras alimentarias como parte de los hidratos de carbono. Recuerden que las fibras son parte de los hidratos de carbono. Después veremos lo que son los hidratos de carbono, proteínas, las grasas, las vitaminas y minerales. Por eso les decía que tenemos como 2 módulos más en este curso básico de nutrición. Así que eso es lo que vamos a estar viendo o ese es el contenido o lo que va a ser parte del curso. Recuerden que no vamos a entrar en un momento en detalles complejos, en cosas complicadas que ustedes no puedan recordar, sino que va a ser pues algo así como un curso para neófitos, un curso para personas que no conocen nada, lo cual ocurre con la mayoría de personas con las que ustedes van a hablar, ¿sí? Seguramente muchas de estas cosas que hablemos aquí ustedes las conocen, porque yo sé que al estar metidos en este mundo ustedes conocen muchas cosas, pero vamos a recordar.
Vamos a hacer una breve introducción, entonces, primero sobre lo que serían los hidratos de carbono o carbohidratos. En este punto de los hidratos de carbono, pues como en casi todas las cosas relacionadas con la alimentación, hay muchas filosofías, muchas recomendaciones, muchas modas que a veces salen con respecto a qué comer, qué no comer, cuánto comer, y seguramente pues nunca acabaríamos, ¿no? Y si ustedes encuentran a un fans de una persona que dice que tiene que comer hidratos de carbono a todas horas, pues difícilmente le va a hacer cambiar de opinión. Si se encuentra con alguien que piensa que no tiene que comer nunca hidratos de carbono, a lo mejor tampoco le hace cambiar de opinión. Pero lo que me vengo a referir es que encontramos un tema realmente inabarcable en esto de los hidratos de carbono como con el resto de los alimentos. Pero nosotros debemos de entender algo. Miren, cada persona necesita una cantidad diferente de hidratos de carbono para sentirse bien. Por eso el tema de la alimentación no es un tema que podemos generalizar de ninguna manera, no hay una verdad absoluta en este punto, sino que cada persona necesita una cantidad diferente de hidratos de carbono y de otras cosas para sentirse bien. Vamos a centrarnos en esto de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son fuentes de energía, ¿sí? Fuentes de energía valiosa para el organismo. Y esas fuentes de energía que el cuerpo requiera van a depender, pues en principio, del estilo de vida de la persona. Esto es sumamente importante. Depende del estilo de vida de la persona, así habrá un requerimiento mayor de hidratos de carbono. Vamos a poner el ejemplo del coche. Si usted tiene un coche, llena el depósito y solamente lo mueve una vez al mes, seguramente llenará su depósito, depende de los kilómetros que haga, pues una vez al año. Pero si usted coge su coche todos los días para ir a trabajar, seguramente pues, depende otra vez de los kilómetros que haga, a lo mejor necesita llenar su depósito 2 o 3 veces por semana. Lo mismo, por ilustrarlo de alguna forma, ocurre con los hidratos de carbono, que son fuentes de energía. Es decir, cuanto más te mueves, más hidratos de carbono quemas y por lo tanto más posible que necesites. Por otro lado, tenemos que también los requerimientos de esas fuentes de energía, de hidratos de carbono, tienen mucho que ver con los niveles de estrés que la persona maneja en su vida. Cuanto más estrés, más hidratos de carbono la persona va a requerir, porque hay una serie de consumo masivo de nutrientes que el cuerpo. Por otro lado, personas que a lo mejor no tienen un estrés como se ve en la foto de este señor, ¿no? Pero que realizan actividades que exigen pensamientos complejos, no sé, personas que dedican mucho tiempo al ordenador, a trabajar, creadores de contenido, a lo mejor publicistas, programadores de informáticos, sistemas, en fin, personas que lo que hacen es trabajar su cerebro constantemente. Evidentemente van a tener que tener un requerimiento mayor de estas fuentes de hidrato de carbono complejos, es decir, de los buenos, ¿sí? Que también son fuentes importantes de vitamina B, que son importantes para el sistema nervioso. Mire, ya que aquí aparece esta expresión de hidratos de carbono complejo con los buenos, yo quiero referirme a esta imagen, y aunque en la próxima eh, capacitación que tengamos entraremos más de lleno en esto, pero yo quiero que vean esta imagen de aquí, ¿sí? Esta imagen de aquí presenta pues lo mismo, pan por aquí y pan por aquí abajo, ¿sí? Macarrones y macarrones, arroz y arroz, harina y harina. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues que este es un pan hecho con harina refinada, ¿sí? Estos son macarrones hecho con harina refinada, esto es arroz refinado, o sea, arroz blanco, y aquí tenemos un pan integral hecho con harina entera integral. Y aquí tenemos estos macarrones hechos con harina integral y aquí tenemos un arroz que llamamos integral porque no se le ha despojado pues de la cascarita que lo recubre. Los dos son hidratos de carbono, ¿sí? Tanto esta parte de aquí arriba como estos de aquí abajo. Estos de aquí arriba son los llamados simples. Estas harinas blancas refinadas son simples y no nos aportan nada al organismo. No nos aportan nada, son vacíos.
Estos son complejos. Estos son complejos y estos sí son los que nosotros debemos de aportar al cuerpo. Aparte, recuerden, esos hidratos de carbono complejos, que son los buenos, que suelen ser los llamados integrales, además son fuente de vitamina B. Estos de aquí arriba, y recuerden esta frase que antes la dijimos y dije que le iba a repetir varias veces, esos de aquí arriba son simples, son vacíos, no aportan nada, pero además de que no aportan nada al conjunto, aparte lo que hacen es robar, ¿sí? Robar los ahorros de nutrientes como la vitamina B o magnesio que ustedes puedan tener en el cuerpo. Estos alimentos no aportan nada y encima le roban la cantidad de nutrientes que su cuerpo necesita. De ahí la importancia de consumir hidratos de carbono complejos como estos y no simples como esto. Esto es un avance porque ya entraremos más de lleno en eso. Entonces, hemos dicho que cuanto más nos movemos, cuanto más estrés, cuanto más tareas relacionadas con el pensamiento complejo que estemos teniendo, pues seguramente vamos a necesitar más hidratos de carbono de los buenos, de los complejos, que también nos aportan vitaminas del grupo B, que son buenas para el sistema nervioso. Vamos a querer evitar siempre los extremos. Antes hablábamos de personas que a lo mejor consumen solo hidratos de carbono o personas que no comen ninguno. Bueno, pues ambas posturas tómenlas como desequilibradas porque están en los extremos. Ustedes tienen que buscar pues, siempre el punto medio. El punto medio es que bueno, puedas consumir esos hidratos de carbono complejos, ¿sí? Llenos de vitaminas del grupo B, los complejos, los integrales, pero que evidentemente la persona pueda aportar a su cuerpo también toda la otra parte de nutrientes. Recuerden que el ser humano no solamente se alimenta de hidratos de carbono, también necesita proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Cuanto más de estos nutrientes usted aporte a su cuerpo, evidentemente más saludable será su dieta, más beneficio. Bueno, pues habiendo hecho una aproximación a los hidratos de carbono, vamos a ver las fibras alimentarias con mayor detalle. Vamos a ver cuántos tipos de fibra hay y cuáles son los beneficios de consumir fibra. Las fibras, como antes decíamos, forman parte del conjunto de los hidratos de carbono, ¿sí? Las fibras entran dentro de lo que se llaman polisacáridos no digeribles. Si no se acuerdan de esta palabra, tampoco urge. Recuerden que la idea no es que nos convirtamos en gente especialista o para asombrar a nadie, sino que nos queremos acordar que las fibras alimentarias nos ayudan a mantener la salud intestinal. Los polisacáridos, por otro lado, son hidratos de carbono de cadena larga o complejos, que es lo que nosotros necesitamos. Eso sería una definición más sencilla de un polisacárido, es un tipo de hidrato de carbono. Pero nosotros nos quedamos con que el beneficio de consumir fibras es que nos ayudan a mantener la salud intestinal. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el cuerpo pues no puede digerir las fibras, no produce enzimas para digerir las fibras, no las puede descomponer. Y eso hace que las fibras, cuando las consumimos, pues pasen por aquí y sean como una esponja o un estropajo, ¿sí? A medida que van pasando por todo el intestino, lo que hacen es pues limpiar, arrastrar, enganchar pues desechos que van quedando en el tubo digestivo y nos ayudan después, evidentemente, a expulsarlo. De ahí la importancia del consumo de las fibras. Otros beneficios que las fibras nos aportan. Bueno, la fibra se hincha en el estómago y aumenta su volumen en el intestino. De esa manera contribuye a la salud del aparato digestivo en general y puede prevenir, entre otras condiciones, pues cosas como el estreñimiento, colitis e inflamaciones diversas que se puedan dar en el tubo digestivo. Por esa razón, por la razón que se hinchan, permiten que cuando nosotros comemos fibra en nuestras comidas, pues uno se sienta satisfecho de una manera más rápida, ¿sí? Lo que evita que comamos en exceso y ganemos peso. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de comer un pan integral, pues integral, integral, ¿no? No hay panes blancos que venden en las panaderías que les echan un poco de salvado, los tiñen un poco de marrón y se les llama integrales, pero eso no es un pan integral auténtico. El pan integral es un pan que con una rebanada usted la coge y se nota que
tiene peso, y usted se puede comer 2 o 3 panes blancos y quedarse pues más o menos igual con hambre, pero se come una rebanada de pan de estas, de centeno o trigo integral, y yo le aseguro que hay una diferencia enorme en la sensación que queda en el estómago. ¿Y por qué? Pues precisamente por eso que estamos hablando. Uno le está aportando fibra, el otro no aporta nada. No es complejo, el cuerpo lo trabaja de otra manera, el otro es un hidrato de carbono, una harina realmente vacía. Uno sirve de escoba, el integral le sirve de escoba para barrer pues el tubo digestivo, y el pan blanco lo que va a hacer es, como un yeso, ir pues enluciendo las paredes internas de su intestino, bloqueando el movimiento con el tiempo. Así que esas son las grandes diferencias de las dos tipos de harina, y de ahí el beneficio de consumir panes integrales, ¿no? Entre otras cosas, uno se siente satisfecho más rápido, uno ya no hay necesidad de comer más, no ganamos peso, etcétera. Otro beneficio de las fibras es que compensan el nivel de azúcar en sangre. Y que una persona con diabetes, sumamente importante, pues consuma alimentos integrales. Y si no tiene diabetes, también, evidentemente. Pero una persona que tiene dificultad en mantener los niveles correctos de azúcar en sangre y de esa manera mantener su metabolismo de una forma equilibrada, el consumo de fibra es va a ayudar. Los alimentos con fibra, o las comidas en las que incorporamos cantidades importantes de fibra, pues permanecen más tiempo en el estómago y uno se siente pues lleno por mucho más tiempo. Y es un poco lo que decimos con el tema de los panes, ¿no? Una comida correcta, dicen algunos, ¿sí? Que debería, por lo menos en cada comida, debería haber una porción, pues por lo menos igual que de comida cocinada, pero en fibra. Ustedes vean, o sea, no vale comerse un montón de comida cocinada y un platito con un rabanito rallado y el chorrito de un limón, porque eso no compensa. Sería por lo menos la misma cantidad del tamaño de fibra de ensalada que de lo cocinado. Los expertos en este tema lo que nos dicen es que debería haber un 70% de comida cruda o al vapor y el resto cocinado. Es decir, tendría que haber más fruta, o sea, más ensaladas crudas o al vapor. Ese sería el porcentaje mayor de lo que estaríamos comiendo, y comida cocinada menos. ¿Por qué? Pues precisamente para aportar esa cantidad de fibra que nuestro estómago o nuestro sistema necesita. Como decíamos antes, otro beneficio de la fibra es que la fibra sirve como estropajo, como esponja, absorbe sustancias tóxicas del organismo y por lo tanto nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo. Recuerden que un intestino saludable es una sangre limpia, y una sangre limpia es un hígado limpio, es un sistema inmune limpio, y es todo un proceso de limpieza y de bienestar, ¿sí? Entonces el consumo de fibra nos va a ayudar de muchas maneras. Hay dos tipos de fibra que nosotros podemos encontrar. Tenemos las fibras hidrosolubles, que son solubles en agua, como pueden ser la inulina, la pectina, la oligofructosa, y también hay fibras no hidrosolubles como el almidón, que podemos encontrar pues en las papas, en la yuca. Sí, ustedes saben que ahí se encuentra el almidón. Bueno, el almidón es un tipo de fibra, pues que lo encontramos en algunos tubérculos. Vamos a ver un poco en detalle los beneficios de esas dos, aunque básicamente vienen a ser lo mismo. Las fibras hidrosolubles, bueno, son fibras que nos ayudan a retener agua en el cuerpo. Son fibras que se descomponen por las bacterias del intestino grueso, es decir, fermentan, generan un proceso de fermentación en el proceso de la digestión, y eso es una cuna de bacterias, y eso hace que la flora intestinal se mantenga saludable. Son buenas, evidentemente, para mantener la salud intestinal y la salud de todo el cuerpo, todo el sistema, como antes decíamos. Nos ayudan a prevenir niveles altos de colesterol en sangre, porque ayudan a depurar la sangre, y la grasa pues también la arrastran. ¿Y dónde las encontramos? Pues las encontramos en frutas, en hortalizas, en legumbres. Por ejemplo, pues en manzanas, en albaricoques. Creo que aquí le llaman al albaricoque, tiene otro nombre, pero no sé. El albaricoque es como un melocotón chiquito, ¿no? Tiene un hueso grande dentro. Pues manzanas, albaricoques, en las cerezas,
las alcachofas, en las endivias, las zanahorias, en las vainitas y en lentejas. Ahí encontramos toda una serie de fibras hidrosolubles. ¿Sí? Entonces, el que nosotros incorporemos todo eso en nuestra dieta, evidentemente va a hacer mucho bien. Fibras no hidrosolubles. Bueno, pues lo mismo, básicamente, tiene un efecto positivo en el volumen de las heces y el movimiento peristáltico y, por lo tanto, nos ayudan a mantener la salud intestinal. ¿Dónde lo encontramos? Pues en alimentos como los cereales integrales, el arroz integral, el salvado de trigo, la harina integral, copos de avena, papas, camotes, yucas, etcétera. Sí, tanto una como otra, ven ustedes que tienen efectos similares a nivel del tubo digestivo. Son elementos que actúan a modo de estropajo, a modo de escoba, a modo de esponja, porque absorben todos los tóxicos y por lo tanto nos ayudan a mantener mejor salud y mejor nivel de energía. ¿Cómo sabemos si comemos suficiente fibra? Tuvimos que hacer un autoexamen a nosotros o preguntas que podíamos hacer a un cliente. ¿Cómo sabemos si comemos suficiente fibra? Bueno, una pregunta, ¿comemos regularmente cereales de alto valor nutricional? Recuerden que los cereales de alto valor nutricional son los hidratos de carbono complejos, son los que llamamos integrales. O sea, si yo como arroz 3, 4 veces a la semana, ¿es blanco o es integral? Como pan, no sé, a diario, 2 o 3 veces a la semana, ¿es blanco o es integral? Suelo incorporar pues salvado de trigo, por ejemplo, en mis dietas, en ensaladas de fruta o en otras cosas. Es decir, como cereales de ese tipo. Si estoy comiendo pues algún tipo de pasta, de fideos, espaguetis, macarrones, ¿es harina blanca o es harina integral? Esa es una pregunta para hacernos. Segunda pregunta, ¿comemos por lo menos 2 raciones de fruta y 3 raciones de hortaliza como parte de la dieta diaria? Miren que esto es como muy poco, ¿no? Pero que menos que 2 o 3 frutas al día, 2, 3 piezas de hortaliza en el día, o por lo menos las hortalizas en las ensaladas. Si ustedes comen en el mediodía y vuelven a comer en la noche, no se olviden de colocarle nuevamente sus hortalizas, sus verduras para acompañar pues como la parte cruda a lo que se están comiendo, ¿sí? Entonces hemos de dar una respuesta a esto. Otra pregunta, ¿comemos frutos secos y semillas regularmente como aperitivo o con las comidas o parte de la merienda o del desayuno? Frutos secos, pues ahí tenemos un montón. Tenemos pecanas, tenemos nueces, tenemos anacardos, tenemos almendras, tenemos pistachos, tenemos guindones, tenemos uvas pasas, dátiles, todo eso forma parte también de esos llamados frutos secos. Semillas, pues ahí tienen semillas de girasol, semillas de calabaza o de zapallo. Bueno, pues todo eso se puede comer. ¿Y cómo se puede comer? Se puede comer como si fuera un aperitivo, es decir, en vez de que uno va por la calle y tiene hambre, en vez de comprarse unas galletas, pues se compra un sol o dos de frutos secos, que a fin de cuentas es lo que pueden costar unas galletas, más o menos, ¿no? Supongo que una galleta, pues un paquetillo de galletas podrá costar un sol o dos, pues uno se compra un sol de frutos. Entonces pueden ser pipas de girasol o semillas, o nueces o anacardos, y eso lo podemos comer así o como aperitivo, o lo podemos echar en la ensalada de verduras del mediodía, o lo podemos hacer una leche vegetal, mezclarlo con cebáceas si quiere, o con sus frutas, lo puede echar en su ensalada de frutas con yogur, en fin, lo puede comer de mucha manera. Pero el punto es, suelo comer eso, por lo menos en algún día a la semana, suelo comer eso. Y otra pregunta, suelo comer legumbres varias veces por semana, y cuando hablamos de legumbres nos referimos lentejas, garbanzos y lo que aquí llaman los frijoles, ¿no? Aunque principalmente yo diría que le dieran pues una prioridad en el orden en que lo he dicho, lentejas, garbanzos y los frijoles como última instancia. Bueno, pues esas podrían ser unas preguntas que nos ayudan a determinar si es que realmente estamos comiendo suficiente fibra en nuestra vida diaria o no.
Si la respuesta a la mayoría o a todas de las preguntas que hemos dado es que sí, pues excelente, estupendo. Usted está llevando por lo menos una dieta bastante equilibrada en lo que tiene que ver con el consumo de las fibras. Si no es así, y alguna de estas preguntas, o la gran mayoría, aquí hemos puesto 4, pero si de 4 usted ha dicho 3 que no o 2 que no, ahí tenemos un problema que tenemos que pensar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que aprendamos y tengamos a partir de hoy o mañana aumentar la ingesta diaria de fibra. Recuerden hacerlo lentamente, como el tema del EVASI, un sistema digestivo que no está acostumbrado a recibir un alimento pues probiótico como el EVASI, un alimento que aporta una serie de nutrientes que genera mucho movimiento a nivel metabólico, pues no podemos echarle en algunos cuerpos así como grandes cantidades, ¿no? Entonces, con la fibra ocurre un poco lo mismo, necesitamos ese proceso de adaptación, porque si una persona que no consume fibra le metemos de golpe mucha, puede tener pues básicamente los mismos cuadros que ocurren con la edad. Puede tener inflamación del estómago, pueden hacerle gases, pueden hacerle pues un montón de cosas. Entonces, lo hacemos poco a poco y que la persona vaya adaptando pues esa fibra a su cuerpo y su organismo se vaya realmente cogiendo el ritmo de la cantidad de fibra que debe consumir. Podríamos poner, ahora es un ejemplo, lo que vamos a hacer, no es que vaya a quedar como una constancia ni una verdad absoluta. Imaginemos que nos encontramos con una persona o nosotros que no come suficiente fibra y queremos pues como un plan piloto, un plan modelo de cómo incorporar la fibra en nuestro día a día. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿eh? No es que sea así, es un ejemplo, pero por eso le he puesto en amarillo lo que sí es importante. Un desayuno, pues en vez de comerse 2 o 3 panes con palta o con huevo o con lo que sea, pues coma 2 rebanadas de pan integral, pero pan integral de verdad, o sea, no pan blanco espolvoreado con harina de trigo o salvado para que parezca que es integral, sino pan integral de verdad. Y puede usted comer lo mismo, pues su pan integral con palta, su pan integral pues con queso si lo desea, con mantequilla, margarina vegetal o mantequilla de verdad auténtica, ¿eh? Mantequilla auténtica, o muesli con copos de avena, manzana, frutos secos. Es un ejemplo, pero miren lo que he hecho señalando en amarillo esto, que es realmente lo importante. O sea, nuestro desayuno debería tener algo de fibra, pan integral o muesli o fruta, manzana, avena, frutos secos, debe tener algo de fibra nuestro desayuno. ¿Eh? La comida, un ejemplo, bueno, pues podría ser pescado con papas y verduras, ¿sí? Verduras. Esto es lo que yo quiero recalcar, que haya fibra. Pescado con papas puede ser rico, puede ser saludable, pero si no hay esto, ya hemos patinado, ¿sí? Ya hemos hecho algo mal, porque tenemos una deficiencia aquí de un elemento importante que es la fibra. En la merienda, si ustedes tienen costumbre de merendar, bueno, pues se pueden tomar, yo qué sé, pues un yogur, una ensalada de frutas. Si comen la ensalada de frutas está bien, si comen el yogur, pues le añaden ¿qué? Le añaden fibra, frutos secos, bayas o frutos del bosque, como pueden ser arándanos, moras o cualquier cosa de estas. Pero la idea es que haya fibra, ¿ven? En cada espacio, en cada episodio de comida, desayuno, comida, merienda y en la cena, si ustedes cenan comida y van a comer, pues, qué sé yo, lentejas, porque hemos dicho que está bien, pero acompañen de ensalada. Entonces, en cada momento en que ustedes vayan a comer, recuerden incorporar algo de fibra. ¿Por qué? Porque la fibra es lo que les va a dar una buena salud a nivel digestivo en muchas cosas. Yo les he nombrado pues como 5 o 6 beneficios de la fibra, pero si ustedes buscan por ahí, verán que hay realmente montones de más beneficios de que la fibra les pueda aportar a su cuerpo. Entonces, vamos a imaginar ahora por un momento que ya tenemos este conocimiento y para ir concluyendo, para ver el valor realmente de estas capacitaciones que vamos a tener, ¿no? Vamos a pensar por un momento que estamos hablando con una persona y detectamos o nos dice que no consume productos integrales o hidratos de carbono de los buenos. Es decir, la persona sí come pan, pero es blanco, la persona sí come arroz, pero es blanco, la persona sí come pues su pasta, pero es blanca.
pero apenas consume cereales integrales, no consume frutos secos, no consume pues, semillas, no consume panes integrales, arroz integral. ¿Qué le recomendaríamos? O sea, ¿por qué le recomendaríamos el consumo de Levasi? ¿Por qué? Recuerden algo, los hidratos de carbono simples, como estas harinas blancas y refinadas que hemos dicho, aparte de que son simples y vacías, de que no aportan nada, también son grandes ladrones de nutrientes, especialmente en los hidratos de carbono, las harinas refinadas. Piense que cada vez que comamos algo de harina refinada, bien sea arroz, pasta, pan, galletas, etcétera, estamos robando a nuestro cuerpo vitaminas del grupo B, estamos robando magnesio, ¿sí? Eso téngalo en cuenta, no es que no aporten nada al sistema o al conjunto, es que además nos roban lo que tenemos. Pero si nosotros detectamos que en nuestro día a día hay poca incorporación de productos integrales o hidratos de carbono integrales o simples o ricos, entonces es una prioridad incorporar un producto como Levasi, que ustedes saben que tiene todas las vitaminas del grupo B y aparte nos aporta magnesio. Entonces, fíjense lo importante que es saber los nutrientes que contiene Levasi, lo que hacen y los estilos de vida, de dieta de la persona. No hace falta que seamos expertos, como decimos al principio, pero si detectamos en una conversación con una persona que no consume este tipo de productos en su día a día, la pregunta es ¿por qué necesita Levasi? Pues porque esos alimentos le están robando la vitamina B y el magnesio y ella no tiene forma de estar incorporándolos. Nosotros le damos una opción. Es verdad que lo puede consumir de otras fuentes, pero nosotros le vamos a dar la opción que conocemos para que rellene esos huecos y esas deficiencias. A través del consumo de Levasi va a poder aportar de una manera natural pues todas las vitaminas del grupo B y también el magnesio que sea necesario. Esto en el caso de que sea una persona, un cliente que estamos hablando, o en el caso que seamos nosotros. Recuerden, o sea, esto en principio tiene que ayudarnos a nosotros para que nuestro estilo de vida pues sea coherente. ¿Sí? Nosotros queremos recomendar algo que nosotros vivimos y que nosotros creemos en ello, no solamente estamos vendiendo, me compras y allí que me olvide de ti, ¿no? Estamos recomendando un estilo de vida saludable y nosotros hemos de ser los primeros pues, exponentes que nos creemos lo que decimos, ¿no? Entonces, otro punto, otro ejemplo, imaginemos que detectamos una persona o nosotros mismos que no estamos comiendo la suficiente fibra al día. A lo mejor después de escuchar esto decimos, oye, pues yo no estoy comiendo suficiente fibra al día y si es verdad tengo periodos de estreñimiento, tengo colitis, tengo inflamación en el colon, en los intestinos, etcétera, y lo podría mejorar con la fibra. Recomendación, bueno, pues Levasi no tiene fibra, ¿sí? Recuerden, ustedes Levasi es un alimento muy completo, pero hay cosas que no tiene, no hay vitamina K, no hay vitamina D de dedo, no existe la vitamina D de dedo en Levasi, no está, y fibra tampoco. Entonces, ¿cómo podemos compensar nosotros eso? Pues si no consumimos fibra, pues evidentemente empezamos a comer fibra. Fruta, 2, 3 piezas al día, verduras, 3 a 5 raciones al día. Es decir, cada vez que comamos, hemos de tener ahora la costumbre de meterle algo crudo. Recuerden, si no lo comemos por costumbre, háganlo poco a poco, pero a partir de hoy o mañana empiecen a colocar algo crudo cada vez que coman frutas y verduras en su dieta. ¿Sí? Otro consejo, la vez que decimos a las personas o nosotros que consumamos fibra, es que bebamos agua. Recuerden que las fibras se hinchan, pero se hinchan con el agua. Nosotros consumimos fibra y no bebemos agua, pues hay una parte del proceso que tampoco estamos haciendo bien. La importancia de beber agua es para que la fibra se hinche, nos dé esa sensación de saciedad que hemos hablado y todos los beneficios de arrastre de toxinas a través del tubo digestivo. Es decir, incorporamos fibra, pero aumentamos la ingesta de agua. Entonces, eso sería pues como dos ejemplos, dos consejos que nos puede ocurrir cuando hablamos o bien con nosotros mismos después de esa charla o con un cliente y nos pueden aparecer muchos más, ¿no? Y de ahí nos pueden hacer ver la importancia de conocer estos pequeños detalles en relación a cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan los alimentos. Pues en principio ya está. Esta era la primera parte de introducción de este curso básico de nutrición que tenía que ver con la introducción a los carbohidratos
y a la importancia de las fibras, los tipos de fibra que hay y cómo podemos mejorar. En el siguiente módulo pues vamos a ver más en profundidad los hidratos de carbono y otros detalles que también nos van a ayudar a tener un mejor estilo de vida, una mejor salud y a incorporar el Levasi como un elemento para ir cubriendo esos huecos o esas deficiencias nutricionales de las personas. Por mi parte no hay nada más. ¿Ustedes quieren hacer algún aporte, alguna pregunta, algo? No lo sé. Pues voy a leer el chat un momentito, déjenme. Pueden activar sus micros si desean y si no, pues no quiero sacarle más tiempo tampoco. Justo, buenas noches, gusto de tenerte por aquí. Saludos, gracias. Gracias, Y Manuel. Buenas noches. gracias, justo. Un pequeño aporte tal vez Claro. de que como no tiene vitamina D, Mm. ¿no? Entonces, como también nuestro producto Levasi habla de 100% natural, entonces la vitamina D se obtiene, como tú sabes, de los baños del sol, porque estamos hablando de natural, ¿no? Y también falta vitamina K en Levasi, ¿no? Pero la vitamina K se lo produce en la flora bacteriana. ¿Y qué hace Levasi? Levasi hace que equilibre la flora bacteriana en nuestro organismo de modo que la flora va a producir la vitamina K naturalmente. Y con eso estamos completando, ¿no? Los nutrientes que faltan, ¿no? Pero naturalmente, entonces todo natural. Y más la fibra que tú has ya mencionado. Gracias, Manuel. Muy amable. Y justo por el excelente aporte que has hecho. Pues ya saben, así podemos aprender todos de todas estas cositas pienso que es muy necesario que las sepamos, porque nuestro cuerpo, como he dicho, no lo hemos pagado, es un regalo, pero no por eso tenemos que tener menos noción de cómo funciona, ¿no? Que manifestaremos aprecio y respeto al creador y dador de vida que nos dio el cuerpo por saber un poquito cómo es que funciona y cómo debemos de cuidarlo. Pues que tenga un excelente domingo, por lo menos en lo que queda, que tenga una excelente semana y Dios mediante, nos vemos, ya saben, todos los domingos en este espacio para seguir aprendiendo.